En su origen del latín, conceptum proviene del verbo concipiere, que significa concebir, unir dos entidades para formar una tercera, es decir, una síntesis. Conceptus, que significa contener, tomar algo y mantenerlo, resguardarlo, refiriéndose a un objeto que es contenido, una idea o pensamiento que se guarda a partir de una experiencia o aprendizaje. Estas raíces nos llevan a pensar que un concepto integra diversos elementos de información en una fórmula coherente, sintética y adecuada para comprender y comunicar ideas y objetos. En el primer apunte sobre esta herramienta, hablaremos de las características y funciones de los conceptos, en sí mismos y en relación con el razonamiento. Además, tocaremos el tema fundamental de la extensión e intención de los conceptos, así como algunos aspectos relativos a su elaboración, tomando en cuenta los aspectos de representación, abstracción, definición y contexto. Al terminar este apunte, te invitaremos a realizar un primer proyecto enfocado a la aplicación en la práctica de esta herramienta fundamental. En sí mismo, un concepto es una idea expresada en un arreglo coherente de palabras y relaciones entre ellas. Arreglo que muestra las características esenciales de un objeto o conjunto de ellos. Este objeto puede ser físico, conceptual, imaginario o de cualquier otra índole. En principio, un concepto no es el objeto mismo o lo que percibimos de él a través de los sentidos. En cambio, el concepto es una fórmula que sintetiza muy diversas percepciones y reflexiones compartidas sobre lo que se observa en muchos objetos, todo lo cual va llevando en aproximaciones sucesivas de acierto y error a una definición que identifica y recupera las características esenciales que son comunes a cierto tipo de objetos. Sobre esta base, los tres componentes indispensables de un concepto son, primero, el término o nombre que identifica el concepto, por ejemplo, bandera, rueda, árbol. Segundo, el contenido del concepto, es decir, la fórmula coherente y clara que permitirá distinguir un objeto o conjunto de ellos de todos los demás. Por ejemplo, un concepto de bandera podría ser un emblema que representa aspectos significativos de la identidad de una colectividad. Y tercero, el contexto de tiempo, espacio y circunstancias que influyen, creando variaciones de contenido, significado y vigencia, como podría ser, por ejemplo, el caso del concepto rueda. A partir de estos elementos, cabría preguntarse, ¿ser humano, justicia, educación, son conceptos? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Y las palabras que no son sustantivos pueden ser nombres de conceptos? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Es lo mismo dibujar un triángulo que decir figura geométrica cerrada de 3 lados en 2 dimensiones? En relación con el razonamiento, un concepto es un componente primordial para comprender y poder comunicar nuestros pensamientos sobre prácticamente cualquier cosa. El concepto es una de las estructuras de mayor complejidad que puede alcanzar el pensamiento humano, por la riqueza y vínculos potenciales de su contenido, significados e implicaciones. En parte por ello no puede existir un concepto carente por completo de contenido, es decir, de al menos una característica o atributo, y sí en cambio puede haber conceptos que contienen en su definición otros conceptos. El concepto enriquece y al mismo tiempo se apoya en otras formas lógicas del razonamiento y la comunicación, como son, por ejemplo, la definición, clasificación, división y comparación. En relación con estos puntos van para ti más preguntas. ¿Podrías imaginar un concepto que no tenga ningún atributo o característica sobre su objeto? ¿Qué te dice la expresión síntesis de mayor complejidad cuando nos referimos a un concepto? ¿Podrías describir o explicar o simplemente pensar en algo sin utilizar al menos un concepto?
Los objetos cuyas características corresponden a lo que se enuncia en un concepto constituyen una clase o conjunto. Sobre este tema, en su libro Cohen y Nagel nos dicen que dicha clase puede ser entendida de dos maneras: como una clase de objetos que corresponden a un concepto, clase que puede tener un solo miembro, o bien como un conjunto de atributos o características esenciales que comparten dichos objetos. Por su extensión, los conceptos pueden ser singulares y universales. Se llama singular al concepto que puede ser referido a un objeto único y nada más, independientemente de la clase a la que pertenezca. Se llama universal al concepto que no se refiere a un objeto único, sino una clase de objetos o cualquier objeto de dicha clase. Por su parte, el conjunto de los atributos comunes a los objetos incorporados en un concepto constituye su connotación o intención. La intención expresa por qué se aplica un término a un conjunto de objetos, mientras que el conjunto de objetos al cual es aplicable constituye su extensión. A este respecto, Cohen y Nagel nos dicen lo siguiente. 1. A veces se entiende por intención de un concepto la suma total de los atributos presentes en la mente de cualquier persona que lo utiliza. Entendida de ese modo se le llama intención subjetiva, porque varía de una persona a otra y tiene significación psicológica más que lógica. 2. La intención de un término puede significar el conjunto de sus atributos esenciales. Por esencial, entendemos la condición necesaria y suficiente para que un objeto sea considerado como un elemento de ese concepto. Generalmente esta condición deriva de alguna convención, motivo por el cual la intención así entendida se denomina intención o connotación convencional. La intención convencional de un concepto constituye su definición. 3. La intención de un concepto puede significar todos los atributos que tienen en común los objetos que él denota, sean estos conocidos o no. En este caso se le llama intención objetiva o comprehensión. ¿De cuántos objetos consta la clase incluida en el concepto denominado Ciudad del Vaticano? ¿Podrías decir cuáles son las características esenciales de la clase de objetos llamada silla? ¿Podrías definir el concepto de hogar utilizando para ello una connotación convencional? En cuanto a la relación entre extensión e intención, además de ser componentes claramente distintos en el concepto, también son inseparables, proponen Cohen y Nagel, agregando que la extensión de un término depende evidentemente de su intención, es decir, los atributos se definen primero porque determinan la aplicación de un concepto a una determinada clase. En una serie de conceptos dispuestos en orden de subordinación, la extensión varía de manera inversa a la intención, es decir, conforme se agregan atributos a la clase, la extensión del concepto podrá o permanecer igual o disminuir. Sobre este mismo punto, generalizar un concepto significa pasarlo de una menor a una mayor extensión, es decir, aumentar el número de objetos que incluye el concepto, tomando en cuenta el contexto que pudiera generar variantes importantes en su significado y alcances. En lógica, los conceptos de máxima extensión, afirman Gorski y Tavants, se les denomina categorías. Y para que completes tu paquete de preguntas, ¿cuántas personas forman parte de la clase personas que poseen tu nombre sin los apellidos? La extensión de esta clase aumenta o disminuye si a tu nombre de pila le agregas tu primer apellido. ¿De qué tamaño queda esta clase si le agregas todos tus apellidos, fecha, hora y lugar de nacimiento? Formular un concepto sobre un determinado conjunto de objetos comprende básicamente tres acciones: la caracterización inicial, abstracción y definición del concepto. La caracterización inicial del conjunto de objetos es una descripción amplia de sus atributos o propiedades observables
y de las relaciones entre ellas en los hechos, en la práctica. El resultado será una primera representación sensible, es decir, lograda a través de los sentidos y la percepción. Sobre esta representación, la abstracción consiste en retirarnos de lo particular y lo concreto de un objeto específico, para recuperar la o las características y relaciones esenciales de todos los objetos que podamos ubicar en la misma clase, es decir, las características que por separado son necesarias y que en conjunto son suficientes para distinguir los objetos incluidos de otros. La definición del concepto incluye la selección y arreglo particular de los términos o palabras que muestran correctamente las características esenciales, las necesarias y suficientes, que determinarán la intención del concepto y desde ahí su extensión. Hay que recordar en todo momento que un concepto se formula, aplica y transforma en contextos específicos de tiempo, espacio y circunstancias. Es común que un mismo nombre no corresponda al mismo contenido en contextos diferentes. ¿Por qué una representación basada en percepciones a través de los sentidos no es todavía un concepto? ¿Podrías identificar conceptos que tengan el mismo nombre pero diferentes atributos derivados de su aplicación en contextos históricos diferentes? El primero de los proyectos correspondiente a este apunte se titula Un concepto a revisión. El objetivo de este proyecto es analizar un concepto que tenga relevancia en tus actividades, por ejemplo, escolares o laborales, identificando sus posibles fortalezas y debilidades, tomando en cuenta los aspectos tratados en el primer apunte de esta herramienta. Localiza el documento en formato PDF de los proyectos en esta misma página del sitio de las herramientas. Como se indica en todos los apuntes, ninguna actividad es obligatoria. La idea principal es que practiques lo que vas aprendiendo, no solo trabajando en los proyectos sugeridos, sino construyendo otros que incluyan otras herramientas y que se acerquen más a tus necesidades.